Buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan a través de nuestras redes sociales. El día de hoy, miércoles 16 de diciembre, nos corresponde al grupo de secundarios seguidores de Jesús meditar acerca de la palabra de nuestro Dios. Hermano, amigo, lo invito a que vaya y busque su Biblia y la abra en el libro de los Romanos, en su capítulo 8, y leamos de forma conjunta los versículos 4 a 18, que dicen de la siguiente forma: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora bien, de lo que acabamos de leer, vimos que habla sobre las obras de la carne. ¿Cuáles son estas obras de la carne? La respuesta la encontramos en el libro de Gálatas, en su capítulo 5, versículos 19 a 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En resumen, todo aquello que nos lleva a la inmoralidad sexual, al estar en problemas y conflictos con los demás, el desear lo que otros tienen, el dejarse llevar por las emociones y por las pasiones, poner a algo o a alguien en el lugar de Dios, a quien corresponde el primer lugar de todos. Cualquier tipo de práctica ocultista, adivinaciones, magia. En resumen, podríamos decir que es obra de la carne el no amar a Dios sobre todas las cosas y el no amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, ya que si amamos a Dios sobre todas las cosas y entendemos que somos templos del Espíritu Santo, querremos agradar a Dios. Nos cuidaremos para conservar nuestro templo y por el amor que vive de Cristo en nosotros, amaremos a todos los demás. Todo lo que no encuadre en esto será una obra de la carne. En la primera carta del apóstol Juan encontramos que solo hay dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Nos dice que los hijos del diablo practican el pecado y quieren hacer las obras de su padre el diablo, mas los hijos de Dios no practican el pecado.
Como lo podemos encontrar en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9, ellos andan en el Espíritu, como se encuentra precisado en los versículos que estamos estudiando. En el pasado vivíamos en el deseo de la carne y haciendo la voluntad de la carne y la de nuestros pensamientos. Pero una vez que entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, fuimos regenerados, santificados, y el pecado dejó de ser una forma de vida para nosotros. Los hijos de Dios nos equivocamos, mas no practicamos el pecado. Entonces, como lo hemos visto, Dios nos manda a decidir en dónde pondremos nuestros tesoros. Si desearemos las cosas que el mundo puede ofrecernos, o bien si preferiremos las riquezas que Dios nos ofrece. Porque ahí donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y solo existen dos caminos, el de Dios o el de padre de mentiras. No hay forma de permanecer en ambos lados, ni se puede ser un poco de uno y un poco de otro. No hay términos medios. Santiago, en su carta universal, nos recuerda que no hay amistad entre Dios y el mundo. Y nos señala de forma clara y precisa en su capítulo 4, versículo 4, «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». Esto nos deja ver de forma clara y puntual que no existen medias tintas. Todo aquello que no pertenece a Dios, pertenece a su enemigo. Aquel que no constituye parte de la grey de Dios, es parte del enemigo de nuestras almas. Por lo tanto, esto nos lleva a otro punto. Si el Hijo de Dios no practica el pecado, el Hijo de Dios practica la obediencia. La obediencia es una actitud indispensable del cristiano que lleva a todo lo bueno, a todo lo correcto y a todo lo que agrada a Dios. Encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, que el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grasura de los carneros. El obedecer la palabra de Dios y prestar atención en lo que hacemos para agradarle es lo mejor que podemos ofrecer. Para vivir realmente en obediencia, necesitamos someternos al señorío de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos llevará por el camino de santidad en el que Él quiere que vivamos. Camino que es para agradar a Dios, pero que nos trae un beneficio personal. Las reglas ilimitantes que Dios ha establecido son para nuestro bien, para el bien de nuestro cuerpo y para el bien de nuestra alma. El pecado nos destruye, no solamente espiritual, sino también físicamente. Como dice su palabra en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4 y 5, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Como lo hemos mencionado, y como encontramos registrado en el Evangelio de Juan, entre el príncipe de este mundo, Satanás, y nuestro Señor Jesucristo, no existe nada en común. Lo que es de Dios permanece en él. El actuar del cristiano necesariamente debe ser en el espíritu y no en la carne, perfeccionándonos día a día, estudiando y siguiendo su palabra, cumpliendo sus mandamientos. Repito nuevamente, no existen medias tintas. O somos de Dios o somos del diablo. Son las dos opciones que existen. No hay otra. Hermano y amigo, lo invito a reflexionar. Si el día de hoy viviera el apóstol Pablo, ¿no se aplicaría lo que les decía a los corintios en su primer carta, capítulo 3, versículos 1 a 3? Si él se presentara
el día de hoy y nos dijera: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿No cree, hermano, que estas mismas palabras son aplicables hoy en día? ¿No nos podríamos sentir aludidos a esto? ¿Que acaso no hemos dejado sembrar enemistades entre hermanos? ¿Celos? ¿Contendemos? Cuando no debería de ser así si vivimos en el Espíritu. En ocasiones queremos comer carne, pero aún necesitamos leche, porque aún estamos en pañales, aún somos niños. Esto nos debe llevar a analizar nuestro comportamiento, nuestra relación con los demás y poder contestar esa pregunta: ¿aún hacemos las obras de la carne? ¿O bien estamos siendo obedientes a Dios? Vivamos día a día una vida de santidad. Estudiemos constantemente la palabra de nuestro Dios. Seamos obedientes a ella. Entreguemos nuestras vidas y confiemos en el buen pastor, aquel que dio su vida por nosotros. Que todo lo que hagamos en nuestras vidas, en nuestra actividad laboral, en las actividades recreativas, nuestras relaciones personales, de amistad, de noviazgo, en nuestros matrimonios, sea siempre acorde y conforme a la palabra de Dios. Mantengámonos firmes y sin vacilar, porque como dice su palabra, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Dejemos las obras de la carne, vivamos conforme al Espíritu, agrademos con nuestra vida a Dios. Si alguno ha caído, levántese y enderece el camino. ¿Cómo enderezará el joven su camino? Con guardar su palabra. Si alguno se ha desviado, retome la senda estrecha y vaya por ella. Hermanos y amigos, me despido de ustedes y les quiero recordar que nos siga a través de nuestras redes sociales. ICEAR Belén Nápoles en YouTube y Facebook. Denle me gusta, suscríbanse y estén al pendiente de las actividades que tendremos para esta Navidad. Estén al pendiente de nuestros cultos, de nuestros devocionales y que sean de edificación para cada uno de nosotros. Me despido. La paz de Dios.